Recibe todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, Señor, y las gracias por darnos la oportunidad, la bendición, Señor, de poderte adorar, de poderte glorificar, de poderte dar gloria, honra y honor. Gracias, Padre. Recibe todo honor, recibe toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Padre amado. Gracias, Señor. Declaramos bendición, declaramos fructificación, declaramos la gracia, el favor, el poder, la gloria de tu Espíritu, Señor, operando y trabajando, Señor, a favor, Señor, de cada uno de tus hijos, a favor de cada uno de las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Declaramos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra para que podamos crecer por el Espíritu Santo. Creemos, Señor, que esta mañana seremos fortalecidos en nuestro hombre interior. Creceremos. Que los dones operan, Señor, para que el cuerpo bien concertado y unido siga creciendo, Señor. Tenga su crecimiento, Padre. Creemos, glorioso Rey de Israel, Padre, que el que empezó la buena obra es poderoso para terminarla, para perfeccionarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Creo, Señor, que más que información será una impartición, porque habrá un mover sobrenatural de tu Espíritu, Señor, y las personas serán animadas, Señor, y avivadas. Animadas y avivadas por tu Espíritu, glorioso Rey del cielo. Creemos, Señor, que el poder, que la gracia, que el favor de tu Espíritu, Señor, operará de una manera sobrenatural, glorioso Rey de Israel, Padre. Y recibiremos toda la vida de Dios en nosotros. El mismo Espíritu, dice tu palabra, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Vivificará, transformará, le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Creemos en la eternidad. Creemos, glorioso Rey de Israel, Padre, que tu palabra tiene un poder transformador, que tu palabra tiene tu aliento, tu vida, que es Jesús personalmente actuando en nosotros. Gracias, Padre. Señor Jesús, te amamos y honramos tu maravillosa presencia, el Espíritu Santo, y te damos todo honor y toda gloria y las gracias, la honra y el honor por darnos el privilegio de poderte predicar. Rendimos nuestra vida, la ponemos delante de ti y te damos gracias porque sabemos, glorioso Rey de Israel, Padre, que seremos revestidos, que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Bendecimos a todas las personas que se están conectando, que están allí conectadas. Ayúdenme con un celular para poder mirar. Los bendecimos, le damos gracias a Dios por cada uno de ellos, de los hermanos que se conectan, que están compartiendo con nosotros. Le pido por favor que comparta este en vivo. ¿Vale? Que comparta este en vivo y que sigamos recibiendo de esa vida de Dios. Gloria a Dios. Ya la alabanza se activó. La semana entrante vamos a activar también el liderazgo que está en los diferentes departamentos y vamos a trabajar con toda la bioseguridad que el Estado, que nuestro gobierno nos sugiere, y estamos listos, preparándonos para que nos den luz verde, para que podamos predicar, para que podamos llevar este evangelio a toda criatura, tu espíritu sobre toda carne, Señor. Amén. Muy bien, quiero seguir en este tema del temor. No sé, creo que esta cuarentena me dejó una gran lección y le agradezco a mi Señor Jesús por eso, porque me enseñó
a vivir en fe, pero también a combatir el temor. Y le doy gracias a Él porque me dio revelación, porque me ha guiado y me ha dado palabra y me ha enseñado. Y le doy gracias al Espíritu Santo por revelarme la palabra del Señor. Y quiero compartir, quiero enseñarles y sobre todo hacerles ver detalles. Yo creo que el diablo está en los detalles y quiero mostrarles entre líneas. Y voy a hablar acerca de la ley del espíritu de vida. Hay dos leyes, la ley del espíritu de muerte y la ley del espíritu de vida, pero quiero enfocarme específicamente en el temor y quiero decirles a ustedes cómo actúa y mostrarles por la palabra del Señor cómo el temor produce esclavitud, nos hace esclavos de muchas cosas. Entonces voy a dividir, voy a seguir, no sé hasta cuándo, voy a seguir predicando, no sé, pero quiero dejar claro el temor. Si usted logra identificar los temores en su vida y aprende a combatir el temor, su fe va a ir a otro nivel. Indiscutiblemente su fe va a estar en otro nivel. Su fe va a estar en otro nivel. Quiero que lean conmigo Romanos capítulo 8, versículo número 15. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Quiero leerles. Dice, pues no habéis recibido, mire lo que no hemos recibido, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces dice que no hemos recibido, la palabra del Señor dice acá en Romanos 8:15 que no recibimos. O sea que el temor en su nueva naturaleza no existe, eso no lo recibió, pero sí lo produce esa naturaleza caída, que hace parte de usted también. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, el temor produce esclavitud. El temor produce esclavitud. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, en el caso mío en particular, muchas veces por temor no hacemos cosas. O por temor no hemos descubierto que podemos hacer ciertas cosas en la vida y el temor no nos deja acceder a eso. El temor nos mantiene esclavizados o esclavos de las mentiras que el diablo nos crea en nuestra mente o argumentos que hay allí. Creemos que otros pueden, pero el temor nos limita y nos hace creer que todo el mundo puede, pero nosotros no podemos. El temor nos limita, el temor a perder, el temor a un fracaso, el temor inclusive a amar. El temor esclaviza. Eso es lo que dice Romanos 8:15 y la palabra del Señor nos dice también que no hemos recibido ese espíritu. No lo hemos recibido y necesitamos aprender a ser libres del temor. Hay mucho creyente que ora en temor. Señor, sáname porque si no me muero. Pues a ver, solamente crea que hay dos leyes. La ley del espíritu de vida. Él vino para darnos vida, Jesús, y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces siempre va a estar ahí ley, ¿cierto? La ley del amor o la ley del espíritu de vida y la ley del temor. Fe versus temor. Siempre van a estar ahí enfrentándose y es ahí donde nosotros vamos a trabajar para aprender a ser libres del temor. Entonces el temor o miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurrirá o ya ha ocurrido en nuestra vida. ¿Será que si salgo a la esquina me roban? El temor esclaviza. ¿Será que mi hogar se acaba rápido, no va a durar? ¿Será que mi empresa fracasa? Y hay una cantidad de temores allí. Y es a través del temor donde el diablo nos controla, nos esclaviza. Y quiero leerles a ustedes Romanos capítulo 8, versículo 2. Me gusta como el apóstol Pablo empieza a sentar un precedente y a desenmascarar al diablo, a desenmascarar el poder que él usa para controlar al ser humano. Romanos capítulo 8, versículo número 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, mire lo que hizo la ley hay una ley, la ley del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, va a hablar de la segunda ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes y de esas dos leyes es de las que quiero estar hablando.
Hay dos leyes operando aquí y ahora, en este mismo momento, en la tierra, en la vida de cada ser humano, creyente o no creyente. Esta ley funciona como la ley de la gravedad, funciona para todo el planeta, ¿sí o no? Entonces, dice aquí, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, la primera ley, la ley del espíritu de vida, dice, me ha librado de una ley que estaba operando, que está en operación, de la ley del pecado y de la muerte. En este versículo se refiere a dos leyes espirituales que son básicas en el mundo espiritual. Son básicas, estas dos leyes funcionan. Y usted se va a encontrar que cada vez que intenta desatar fe, por alguna razón siempre salta esa chispa del temor. Siempre hay una, y ahora vamos a tener que aprender a ser libres del temor. Temor a fracasar, el temor a ser rechazados, el temor a no alcanzar lo que nos hemos propuesto, nuestras expectativas, ¿cierto? Y existen en este mundo estas dos leyes, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Satanás, del chancras, del diablo. Entonces el diccionario define el término ley. El diccionario define el término ley como regla o norma constante. La ley la define como regla o norma constante e invariable, ¿cierto? De todas las cosas. O sea que nosotros podemos confiar en que siempre una ley va a funcionar, es una regla constante, es invariable. Entonces estamos hablando de dos leyes, la ley del espíritu de vida es invariable, siempre será una constante, pero también la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Satanás, la ley del espíritu de vida es la ley de Jesús, de Dios, pero la ley del espíritu de muerte es de Satanás, es invariable y es constante, las dos leyes funcionan, hay un poder operativo allí. Entonces podemos confiar en que esas leyes siempre van a funcionar, siempre van a ser iguales. Entonces, también estas dos leyes son opuestas. Quiero hablar el tema del opuesto. Estas dos leyes son opuestas, existen como leyes espirituales y podemos hablar de lo que es una antítesis, ¿cierto? La antítesis del sur sería el norte, ¿sí? O sea, lo contrario, ¿cierto? Entonces podemos decir que la ley del espíritu de vida tiene una antítesis, ¿cierto? Tiene un opuesto, que es la ley del pecado y de la muerte, lo opuesto. Quiero hablar sobre este tema porque hemos pensado que el diablo creó el pecado. Lo que hizo él fue distorsionar la verdad, distorsionar la ley del espíritu. Pero él no creó nada. No, pise un cable. Yo lo pisé, listo. Entonces, las condiciones de esa antítesis, ¿cierto? Decimos la antítesis o lo contrario del sur es el norte. Es una contraposición del otro. Es decir, son dos puntos cardinales exactamente contrarios. La fe, podemos decir que la fe fue lo primero que existió, pero la fe fue corrompida. Y al ser la fe corrompida, se creó una antítesis o lo contrario, que es el temor, ¿cierto? Entonces, entender estos principios del opuesto es una idea de cómo opera Satanás. El diablo es un ángel caído, al igual que los demás seres angelicales, no tiene poder para crear. Lo único que puede hacer el diablo es destruir y distorsionar y trabajar con cosas ya creadas. El diablo no puede crear nada, entonces trabaja con cosas ya creadas. Lo que él hace es distorsionarlas, ¿cierto? La palabra del Señor dice, quiero que leamos en Juan capítulo 8, versículo 44, quiero mostrarles algo. Juan capítulo 8, versículo número 44, voy a mostrarles. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo es el opuesto de Jesús. Estamos hablando acerca de la antítesis, de lo contrario, de lo que significa el temor. El temor no fue creado, sencillamente el diablo lo distorsionó, se convirtió en lo opuesto de la fe. El temor es lo opuesto de la fe. Ha sido la fe corrompida y de esa manera fue que el diablo lo distorsionó. No que él haya creado el pecado ni la muerte, solamente distorsionó la fe y eso trajo muerte. Entonces sus fuerzas están limitadas porque él no puede crear, ¿cierto? Y se mueve en este mundo a través de lo que ya está creado y lo que hace es distorsionarlo. Si alguna vez el diablo hubiera creado algo, ese algo sería verdadero, entonces él no sería la antítesis de Dios. Entonces el diablo sería otro mundo, el diablo sería otro poder. Él no tiene ningún poder, solamente ha distorsionado. Entonces no podemos decir que la naturaleza del diablo fue el pecado. Es más, Dios no creó al diablo. Todos sabemos que creó fue a un ángel, bueno, ¿cierto? Y él se volvió el diablo. ¿Listo? Entonces no hay verdad en él. Eso es lo que dice Juan. Satanás fue un falsificador, un tramposo, ¿cierto? Es un engañador, se convirtió en el padrastro ilegítimo de la humanidad. Esa es la verdad. Él es el padrastro ilegítimo de la humanidad. Él es padre de mentira y sigue siendo el príncipe de este mundo. A veces yo veo que los creyentes se meten entre una burbuja y no logran ver que estamos en un mundo caído y que este mundo caído está manipulado por la ley del pecado y de la muerte, o sea, operado desde esa ley, desde ese poder, desde esa fuerza espiritual por el diablo. Y salimos de esa ley del pecado y de la muerte y de esa fuerza y de ese poder espiritual a través de Cristo Jesús cuando lo aceptamos y empezamos a operar desde el espíritu de vida que hay en nosotros, desde ese espíritu de Dios, desde el espíritu de vida. Entonces, él es el padrastro de la humanidad, ilegítimo. Él cometió alta traición, ¿cierto? Y obviamente Adán fue impactado por eso, ¿cierto? Y todos sabemos que en el huerto del Edén, así fue como el diablo, a través de esa alta traición que también cometió Adán, le dio su autoridad al diablo. Entonces él ya bajo esa autoridad, él empieza a ejercer un poder operativo a través del temor. Esa autoridad, esa fe que él tenía, porque Adán no fue creado con temor, Adán fue creado con fe y él podía impartir fe, pero le entrega esa fe, el diablo la distorsiona y se convierte en temor. Por eso lo opuesto o la antítesis de la fe es el temor. Entonces, ¿qué tenía Adán sobre las leyes espirituales en la tierra? Fe. Él podía crear, ¿cierto? Era como el Dios, digámoslo en minúscula. Dios le entregó, lo colocó en la tierra para que él ejerciera autoridad y dominio sobre todos los seres físicos, visibles, ¿cierto? A través de la fe, a través de ese poder, ¿cierto? No fue sino hasta que Satanás activó las leyes espirituales que ya existían y las corrompió y las convirtió en temor. Ellas ya existían, lo que hizo fue corromperlas. Por eso podemos ver que lo opuesto, la antítesis, lo que él hizo fue corromper allí, distorsionar esa ley que ya existía, ¿cierto? Y empezó a operar la ley del pecado y de la muerte. Una nueva ley que salió exactamente de esa distorsión que el diablo creó, a través de esa rebelión, a través de esa alta traición, ¿cierto? El pecado no es una nueva ley, podemos decir claramente así. Más bien es la justicia de Dios, más bien es la fe o la justicia de Dios a la inversa, ¿cierto? Al contrario. La muerte, la negación de la vida, el odio es lo opuesto a Dios. Entonces, cuando hay ausencia de Dios, hay muerte. Todo lo que tenga ausencia de Dios, hay muerte. ¿Cierto? Si hay ausencia de Dios en las finanzas, hay pobreza.
Si hay ausencia de Dios en el matrimonio, hay división, hay separación, lo opuesto. Lo que yo creo que usted entienda es que la fe hace parte del ADN del creyente. Por eso es que usted, no es que usted tenga fe, Dios le dio fe hasta para que creyera en Él. Todos tenemos una medida de fe, pero desatamos lo opuesto y el diablo tiene un poder operativo cuando nosotros alejamos algo de Dios. Por eso cuando el hombre se alejó de Dios, se apartó de Dios, entonces vino la muerte. Porque la ausencia de Dios produce muerte, en cualquiera sea el área, espiritual, emocional, sentimental, física o económica. Entonces esas dos leyes van a operar, la ley del espíritu de vida que produce vida, que le da vida a todo lo que tenemos, o la ley del espíritu de muerte que mata todo lo que tenemos, que es la ausencia de Dios en nosotros. Entonces cuando Satanás obtuvo el control, el poder de la fe fue corrompida. Y empezó a funcionar una ley a la inversa, una fuerza espiritual, el temor, para matar, para robar y para destruir. Esa fuerza espiritual puede hacer eso, matar, robar y destruir. Eso lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Después de que Adán pecó en el huerto de Edén, el temor se convirtió en la nueva fuerza dominante. Escúcheme. Después de que Adán pecó, el temor se convirtió en la nueva fuerza dominante de su vida. O sea que el pecado lo que hace es que venga una fuerza dominante, ¿cierto? Y prácticamente usted hable con cualquier ser humano que no tenga a Dios en su corazón, está lleno de temores. Está lleno de temores. Por eso usted ve que los anclajes que ellos utilizan para mitigar ese temor son los santos. Los anclajes que ellos utilizan para mitigar ese temor son las personas. Algunos confían en hombres, algunos confían en ídolos, porque ellos buscan cómo mitigar ese temor que es una constante, ¿cierto? Es un poder dominante en la vida de Adán. Usted puede ver cómo ese poder, el temor se convierte en ese poder dominante. Dice claramente la palabra del Señor en Génesis capítulo 13 en el versículo número 10. Entonces sus primeras palabras de Adán, las primeras palabras de Adán fueron: tuve miedo. Ya no dijo tengo fe, dijo tuve miedo. Ahora era el poder dominante que controlaba la vida de Adán. Entonces la ausencia de Dios ahora tenía un temor a la muerte. Y ahorita les voy a explicar con Romanos cómo ese temor primero mató su vida espiritual y finalmente afectó lo físico. O sea que el temor, la primera área que toca en la vida de una persona es el mundo espiritual y la parte mental. Por eso yo creo que lo primero cuando usted lee la palabra del Señor, si ese espíritu es una constante en la vida de las personas, que debe ser liquidado, que debemos ser libres de él y que tenemos que aprender a contrarrestarlo, es que cada vez que usted desata una palabra de fe, en su mente siempre va a saltar una duda, siempre va a estar una antítesis, lo opuesto. Vamos a ver cómo nos liberamos y cómo podemos sacar ese pensamiento, ese argumento. Entonces, lo primero que dice Adán, ya no dice tengo fe, sino tengo miedo. Se convirtió en el poder dominante que él tenía. Entonces, la fe que el hombre tenía en su corazón se convirtió en miedo. La fe que tenía en el corazón Adán se convirtió en ¿qué? En miedo. Por eso la fe y el temor se relacionan, son fuerzas opuestas, ¿cierto? Son fuerzas comparables, funcionan de manera parecida, pero producen resultados opuestos o diferentes. Por eso es que usted a través del temor puede atraer cosas, lo dijo Job, o a través de la fe puede atraer cosas. Usted lo que tiene que escoger es cuál es el poder dominante que va a controlar su vida. ¿O qué áreas usted le va a empezar a quitar al diablo y no va a dejar que él domine? Podemos decir que una persona no cree en sanidad no porque no tenga fe en la palabra, sino porque hay un poder más dominante, que es el temor, que es el miedo a recibir, y le produce duda que pueda recibir sanidad. Lo mismo pasa en el área de las finanzas. En cualquier área, ese temor es lo que nos lleva a nosotros a no creer en la ley del espíritu de vida. Y empieza ese poder dominante, el temor, a controlarnos, porque dijimos que el temor esclaviza. Entonces cuando usted y yo comprendemos que hemos sido redimidos, que hemos sido salvos, redimidos por Dios, tenemos que ser conscientes de que usted y yo podemos vivir en salud divina, pero que el temor nos va a hacer dudar, titubear en lo que ahora nosotros
somos o lo que nos pertenece. El temor a la prosperidad nos va a poner en manos del diablo cada vez que no operamos en las leyes del espíritu de vida. Funciona la palabra, pero entonces ese temor nos esclaviza. Por eso el Señor le decía a Israel: hay unos que dan y aún lo que dan les es quitado, hay unos que retienen y aún lo que retienen les es quitado, y otros que dan y les es añadido. Dios enseñándoles a ellos cómo confiar en la ley del espíritu de vida, cómo crear y cómo poder recibir cosechas a través de la siembra y la cosecha, que es una ley que opera tanto en el mundo espiritual como hasta hoy en el mundo físico. La tierra sigue produciendo cosechas. Entonces podemos decir que estas dos fuerzas, la fe y el temor, son comparables y funcionan de manera parecida, pero producen resultados opuestos o diferentes. La ley del opuesto actúa en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, la palabra del Señor es verdad. En cambio, no hay verdad en Satanás, lo opuesto, ¿cierto? Él siempre falsifica, ¿cierto? Tergiversa toda situación, las cosas que copia de Dios, él lo que hace es tergiversar, dañar. Así como el otro extremo del sur que estamos hablando, o lo opuesto del sur es el norte, ¿cierto? Lo opuesto del odio es el amor, o lo opuesto del amor es el odio, ¿sí? Siempre hay un opuesto. Satanás lo que hizo fue tergiversar. Él no es creador, él no pudo crear nada. Él siempre lo que ha hecho es tergiversar, creó lo opuesto, ¿cierto? Usted sabe que Satanás lo odia, y eso es un certificado de que Dios nos ama, porque sabemos que es lo opuesto, ¿cierto? Entonces, y así como el diablo quiere que nosotros nos esclavicemos, lo opuesto, Dios quiere que nosotros seamos libres. Entonces, yo lo que quiero que usted vea es que Él no ha creado nada, lo que Él ha hecho es tergiversar, dañar. ¿Qué hacemos nosotros cuando dejamos de vivir o caminar en fe? Estar bajo la ley del pecado y de la muerte, o la ley del temor, creando lo opuesto. Por eso todo lo que usted tema, eso le sobreviene. Es el poder espiritual del diablo, el temor. En realidad el diablo no tiene ni siquiera poder, nosotros tenemos más poder que él. El punto es que él utiliza el temor para controlarnos. Por eso es que el temor nos esclaviza. Por eso es que es tan importante que el creyente enfrente sus miedos, enfrente sus temores, ¿cierto? Porque de lo contrario el diablo lo va a seguir esclavizando y controlando. Usted va a cumplir sus sueños, usted va a cumplir sus metas. Usted es más que un vencedor. Usted irá, vivirá y avanzará como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces lo que usted tiene que entender es que cada temor en cualquiera sea el área de su vida es desde el lugar donde el diablo lo va a controlar. Todo lo que usted tema, eso va a venir sobre su vida, porque es la fuerza espiritual con la que él controla a las personas, incluido los cristianos. Si bien es cierto, un demonio no nos puede poseer, sí puede controlarnos a través del temor. Entonces, en esta cuarentena aprendí eso. La gente se ha suicidado, gente ha entregado sus locales, gente se ha declarado en quiebra, más por el temor que por cualquier otra cosa. Más que por el COVID, gente está fracasando y está muriendo por el temor, suicidándose. Pero nosotros no tenemos que operar en la ley del espíritu del pecado y de la muerte, de esa ley del temor. Nosotros podemos operar desde la ley del espíritu de vida, a través de la fe, y recibir vida en cualquier área de nuestra vida. Entonces, cuando usted pone su fe en acción, vence el temor. Es la única forma. Cuando ponemos nuestra fe en acción, ¿qué hacemos? Vencemos el temor. El temor es la falsificación de la fe. O sea que cada uno de nosotros debemos decidir cómo actuamos. Vamos a salir a las 12 de la noche porque tenemos que ir a la esquina. Si usted sale a la esquina con fe de que Dios lo guarda, de que ninguna arma forjada contra usted prosperará, de que ángeles están alrededor de usted para defenderlo, vaya a la esquina. Pero si usted dice, voy a salir a la esquina, pero ¿qué tal si me roban? Lo asaltó la duda, el temor, no salga porque lo van a atracar. Porque estamos diciendo que cuando usted pone su fe en acción, vence el temor. De la misma manera, el amor siempre vence al odio. Es lo opuesto. ¿El amor qué hace? Vence el odio. Pero ¿qué pasa si nosotros no vencemos con el amor el odio? Lo opuesto. Entonces, en el área de la sanidad no podemos recibir sanidad.
En el área de las finanzas no podemos ser prósperos. Tenemos que aprender a vencer el odio. Si no se vence el odio, no se puede prosperar. Se convierte en el limitante más grande. Le estaba compartiendo a May de un mensaje que estoy preparando, porque no sé si los que están en el en vivo, los que están acá, han tenido la misma experiencia que he padecido en algunos momentos de mi vida. Un día, revisando mi corazón, cuando usted es consciente de sus sentimientos, de sus emociones, de su vida espiritual, usted empieza lo que dice la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios empieza a ser viva y eficaz en su vida, usted empieza a separar el alma del espíritu, ¿cierto? Y usted sabe que es lo emocional. Un día yo estaba, un hermano, una persona compró algo y yo sentí como envidia. Dije, o sea, debía haber sentido felicidad. Es lo lógico, ¿no? Cuando usted está operando en la ley del espíritu de vida, en la ley del amor. Entonces yo digo, wow, ¿yo por qué sentí eso? Y empecé a revisar ese sentimiento. Empecé a revisar ese sentimiento y tuve que trabajar en ese sentimiento hasta vencerlo. Porque yo sabía que ese sentimiento me iba a limitar en el área de mis finanzas, de mi prosperidad. Bueno, es exactamente igual. Tenemos que revisar nuestro corazón, ¿cierto? En esa área. De la misma manera el amor siempre vence al odio. Un corazón codicioso, tenemos que buscar lo opuesto, ¿cierto? La gratitud, ¿cierto? No tener codicia, ser más bien es dadivoso. La prosperidad derrota la pobreza, ¿cierto? Entonces, una imitación, esto es importante que usted lo sepa, como el diablo es un imitador, él no creó nada, una imitación jamás es tan poderosa como la obra original. Una imitación jamás es tan poderosa como la obra original. Cuando yo tuve ese sentimiento, yo sabía que la obra original tenía que ser más poderosa. Entonces yo empecé a desatar amor, a bendecir y a dar gracias al Señor por eso lo que esa persona había conquistado. Y en la medida que yo empecé a bendecir y a agradecer a Dios por lo que esa persona conquistó, vi como en el área de mis finanzas fui liberado. Entonces a veces la envidia puede ser el limitante que usted tenga porque es lo opuesto a la generosidad, pero tiene que revisar en su corazón porque hay muchas áreas en nuestra vida donde el temor todavía controla, donde esa naturaleza caída nos desactiva de la ley del espíritu de vida. Entonces yo quiero que usted sepa que operamos bajo esas dos leyes y que esas dos leyes tienen un poder, son fuerzas espirituales opuestas que producen resultados diferentes. Entonces en la palabra de Dios existen promesas para vencer toda circunstancia de fracaso que el diablo le mande. Eso es importante para vencer el temor. Porque si el temor viene, usted tiene que confesar, es la obra original. Usted es un derrotado, no, yo soy más que un vencedor. Y lo dice en voz alta hasta que se convenza y ese temor, ese miedo que haya en su corazón se disipe. No, usted es un fracasado, no, yo soy un victorioso. No, su matrimonio se va a acabar, no, qué pena. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. No, su familia se va a perder y va a ir al infierno. No, yo tengo una promesa que dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Que yo y mi casa seremos salvos. Es lo opuesto, es esa antítesis. Es el diablo tratando con una falsificación de controlarnos. Es esa fuerza espiritual del temor que se vence a través de la fe. Cuando usted pone la fe en acción, vence el temor. Entonces tenemos que accionarnos. Por eso para mí es tan importante en esta cuarentena de que usted saque todas esas cucarachas que le ha metido la cuarentena y el COVID-19. Porque si no se va a morir metido entre una caja de cartón, sin salir, sin nada. Sin hacer absolutamente nada. El diablo, cada vez que el diablo le mande esa información, la palabra de Dios existe con promesas para vencer toda circunstancia de fracaso que el diablo le mande. ¿Y en qué área de nosotros nos va a mandar el diablo siempre esas circunstancias de fracaso o esas imágenes de fracaso? En nuestra mente. En nuestra mente. Por eso Jesús vez tras vez en los evangelios decía, si lo puedes ver, lo puedes tener. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Para el que cree, todo le es posible.
Entonces yo tengo que cambiar esas imágenes de fracaso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba, porque era todo agüerista y el temor me controlaba. Siempre que llego a este punto, algo pasa y no lo logro. Siempre que como que voy a tener las cosas, algo pasa y se desaparece. Tiene una imagen de fracaso. Esa imagen de fracaso, la única forma de derrotarlas a través de la palabra del Señor. Entonces, quiero que usted sepa que es a través de la palabra del Señor, porque no existe ningún arma del diablo que la palabra de Dios no pueda vencer. Inclusive la palabra del Señor dice que nosotros podemos vencer toda arma forjada del diablo. ¿Y cuáles son las armas que el diablo forja? Imágenes de fracaso, profetas de pedal, que yo les llamo profetas de fracaso, gente que le está diciendo cosas a su oído. Tiene que evitar, si su fe tambalea es porque usted tiene que revisar qué está oyendo. Acuérdese que la fe viene por el oír. Y como decimos que el temor es fe a la inversa, ¿qué está oyendo? Menos noticias, por favor, menos reportes feos. Yo no sé, yo tengo una fe tremenda que a mí no me va a dar esa vaina del COVID. Yo tengo una fe tremenda de que tengo el sistema inmunológico tan fuerte que eso a mí ni me da. Yo tengo esa fe porque tengo el espíritu de vida. Y creo que eso no es letal. Yo creo que es más letal el temor. Porque lo que uno tema, eso le va a venir. Hay gente que le pasa como el chavo, ¿no? Me dio, y empieza y ya le dio. No, usted no le puede pasar eso. Gracias a Dios, eso es en otro país, por allá en otro planeta. En el planeta Tierra no. Muy bien. Entonces, no existe ningún arma que el diablo, no existe ningún arma del diablo que la palabra de Dios no pueda vencer. ¿Cuál es la clave? Buscar versículos bíblicos de acuerdo con el dardo que el diablo que estamos recibiendo, que lo podamos contrarrestar. Imagínense lo que me pasó. Voy a orar a Suba, allá tenemos hartos hermanos, gente que nos está siguiendo, y resulta que nos vamos a orar por Suba, son como las 12 del día, y cuando estoy entrando allá a 21 Ángeles, de pronto viene un temor, me llega un temor. Yo, wow, ¿qué pasó? Pero yo venía contento, venía cantando alabanzas, venía molestando a May, veníamos contentos. Cuando me asalta ese temor, entonces empiezo a orar en lenguas, empiezo a orar en el espíritu porque no entiendo por qué un temor viene. Cuando usted ha vencido el temor, usted puede, y cuando usted sabe que en su nueva naturaleza el temor no existe, cuando viene el temor usted sabe que es una fuerza extraña. El temor es una fuerza extraña. Si usted va a salir a la calle y el temor lo asalta, no es que lo van a atracar y el Espíritu de Dios le está diciendo, no salga. No. Es que el diablo quiere empezar a traer cosas sobre su vida y es el momento de usted contrarrestar eso, pero tiene que enfrentarlo con la fe. No, voy a salir porque ningún arma forjada de hierro contra mí prosperará, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000, y va a declararlo hasta que el temor se disipe. Entonces yo empiezo a orar en lenguas. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, esta gente no tiene temor del COVID. Esta gente tiene temor a la pobreza, a quedarse en pobres. Y empiezo a orar, y a decir, Señor, tú nos has prosperado, somos bendecidos, no nos preocupamos por nada, en cambio oramos. Y empiezo a orar, hasta que ese miedo se disipa de mi corazón. Cuando ese miedo se disipa de mi corazón, llegamos allá a una familia y esa familia estaba asustada, no por el COVID. Me dijeron, ¿usted no se pone tapabocas? Le dije, no. ¿No será que usted es asintomático? Le dije, no. Yo soy de fe. Y empecé a hablarles fe. Terminamos haciendo negocios con el Señor. Y decidió no cerrar su empresa y va a seguir con su empresa. Era el temor a la pobreza, el temor. Ese es el diablo, por lo menos a mí me pasa, no sé si a quién le pasa, pero cuando yo no diezmo, a mí me da temor. Lo hago más como una medicina. A mí me da miedo. Digo, me siento, sí, a uno lo asalta el temor. Porque uno dice, ay Señor, porque tú me das poder para hacer riquezas y yo no diezmo, yo no clasifico para eso. Yo tengo un amigo, un hermano de la iglesia, no voy a decir el milagro, pero no el santo, es como un agüero para él, porque él sabe que el Señor lo hizo libre, ¿cierto? Nos hizo libres de la maldición de la ruina, pero hay una ley que sigue operando, que es la ley del pecado y de la muerte.
Donde hay ausencia de Dios, si yo no involucro a Dios en mis finanzas, hay ausencia de Dios. ¿Qué va a haber? Ruina. Entonces cuando usted sabe que hay leyes que operan, entonces usted le entra temor. Imagínese yo predicando este mensaje. Tremendo. Lo mismo pasa en el área de la sanidad. En el área de la salud, cuando me da un dolor de muela o un dolor de cabeza, ¿qué es lo que uno quiere inmediatamente? Yo quiero una pasta. Yo quiero una pastilla, ¿sí? Bueno, uno quiere rápido una pastilla. Y me acuerdo lo que dice la palabra del Señor: por sus llagas hemos sido curados. Y el temor que me está diciendo, yo no estoy diciendo que Dios esté peleando con los médicos ni que no le tome las pastillas. Yo lo que estoy diciendo es que todos tenemos una medida de fe y que a través de la fe nosotros podemos recibir sanidad, porque Dios quiere que vivamos en salud divina. Y empiezo a decir, no, me voy a tranquilizar, voy a descansar un momento, voy a empezar a creer, Señor, por tu llaga he sido sanado. De pronto, desaparece ese dolor de cabeza. Era una tensión y el temor estaba tomando más poder inclusive sobre mi cuerpo físico. Entonces, para vivir se necesita de fe. Para vivir en salud divina se necesita de fe. Entonces no me puede dar la chiriproquia y el COVID-19 mató 14,000. Ya, a mí también. No. Las palabras del Señor dice, el justo por la fe vivirá. Entonces usted sabe, ninguna plaga tocará tu cuerpo, ninguna plaga tocará tu morada. Y es de acuerdo a su fe. Entonces, pues, pastor, no más tapabocas. Póngase de tapaboca, hermano. Le ponen un parte de $1,000,000. No, lo que le estoy diciendo es que según su fe, porque todos tenemos una medida de fe, la fe crece. Yo no puedo obligar a una persona a que haga algo si su fe no alcanza para eso. La fe crece. El Señor dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces, esta parte es importante que usted analice. ¿A qué le tiene temor? ¿Por qué el diablo tiene poder y lo controla con esa fuerza espiritual? Por lo menos había una hermana, hablábamos, y ella siempre tenía temor a que sus hijos, como Jod, a que sus hijos se perdieran, a que sus hijos fracasaran. Entonces ella siempre era con eso y siempre venía con reportes de fracasos de sus hijos. Y un día empezamos a decir, ¿qué es lo que hace que ese poder, esa fuerza espiritual controle su familia? Y ella se metió voy a decir como los chinos, en un visaje, ¿sí? De eso de maldiciones generacionales y un poco de cosas. Y nosotros le dijimos, no, más bien desate fe sobre sus hijos. Crea que sus hijos van a ser, como dice la palabra del Señor, como saetas en la aljaba del valiente. Y declare fe sobre sus hijos. Oiga, le falta a uno de ellos un año para graduarse como contador. Está feliz. Y otro ya es contador y ya ejerce su carrera. Yo decía, Señor, gracias. Pero esa fue la constante de esa mamá, y fue esa mamá la que mantenía dándole al diablo esa fuerza espiritual para controlar aún a su familia. Entonces lo que yo estoy diciendo es que vivimos en dos leyes. Hay dos leyes. Hay la ley del espíritu de vida y está la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes operando al mismo tiempo y ambas tienen poder. Y nosotros podemos elegir con cuál de ellas operamos en esta vida natural. ¿Sí o no? Muy bien, quiero avanzar y para terminar. Entonces dice acá, en el momento en que se sometió al diablo, en el momento en que se sometió Adán al diablo, puso a funcionar la ley del pecado y de la muerte. En el momento en que Adán se sometió al diablo, puso a funcionar la ley del pecado y de la muerte. Desde ahí, desde ese momento, sigue funcionando. Cuando nosotros somos redimidos, ya tiene que funcionar la ley del espíritu de vida. Pero el temor, si dejamos, porque nosotros somos los que admitimos o la fe o el temor, puede operar también el del pecado y de la muerte, mientras que estemos en este mundo terrenal. O sea que nosotros decidimos cuál es la fuerza espiritual que será dominante en nuestra vida. Entonces no es como tratándolo de tramar y diciéndole, confiese, declare, hable como una lora mojada. No, tiene que haber un punto de contacto con el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero acuérdese que el temor en Adán fue al corazón. La fe se convirtió en el corazón de él en temor. Entonces cada vez que haya temor en su corazón, en cualquier área, hay que sacar ese temor, porque ambos van a venir. Esas dos fuerzas espirituales van a querer tener cabida en su corazón, o la fuerza espiritual de la fe o la fuerza espiritual del temor. Es importante que usted sepa eso. Entonces la ley del pecado y la muerte empieza a funcionar en Adán
Antes de eso, Adán no sabía morir, él solamente tenía un espíritu de vida. Lo que hablan los teólogos es que parece ser que Adán vivió muchísimos años, pero cuando empezó a sentir temor empezó a operar la ley de la muerte. Finalmente, primero muere espiritualmente, pero eso que pasó en el mundo espiritual y en su mente a través de sus sentidos, de ese temor, empezó a gobernar la muerte y finalmente murió. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros podamos operar dentro de esas dos fuerzas espirituales lo vamos a recibir. El que está enfermo empieza a operar en la ley del espíritu de vida, proporcionalmente a eso va a recibir sanidad. Entonces, en lo que nos esforzamos cuando predicamos una palabra de sanidad es que la persona crezca en fe para que pueda recibir salud, para que pueda recibir sanidad. Para que se mantenga la salud debe seguir uno operando a través del espíritu de vida, a través de la fe. Pero ¿cómo puede una persona sana volverse a enfermar? Muy sencillo, porque empezó otra vez a operar desde el temor. Y eso que ella temía o eso que él temía le empieza a venir otra vez, se vuelve a enfermar. Hay dos leyes, siguen funcionando aún para los creyentes, ¿vale? Muy bien. Entonces, antes de todas esas cosas, en Génesis 3:10, Adán no sabía morir, pero empezó a morir a través del temor. Lo único que sabía era vivir. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando él actuó de manera contraria a la palabra, su espíritu murió y recibió la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que separó al padre de sus hijos. El temor es lo que nos separa de Dios. Es la fe lo que nos acerca, pero también es el temor lo que nos separa de Dios. Su palabra es lo más parecido a la vida. Cada vez que usted habla palabra, lo que está produciendo es vida. La palabra del Señor es lo más parecido a la vida. Adán se separó de la vida, de la palabra, y finalmente murió. Primero en lo espiritual y luego empezó a morir en lo natural. Es exactamente igual. Cualquier área de la vida de nosotros que separemos de la palabra del Señor va a empezar a morir. Entonces por eso tenemos que saber que lo más parecido a la vida tiene el soplo de Dios, tiene el aliento de Dios, es la palabra. Todo lo que hagamos contrario a la palabra del Señor, ¿qué va a traer en nosotros? Muerte. ¿Qué va a traer en nosotros? Ruina. ¿Qué va a traer en nosotros? Enfermedad, porque es ausencia de Dios. Esa es la ley del espíritu de pecado y de muerte. No podemos operar bajo otro principio. Son dos leyes que están ahí presentes hoy y ahora funcionando. Quiero terminar. Vemos en acción todos los días estas dos leyes operando. Mientras Adán obedeció a Dios, a su palabra, vivía. Pero cuando desobedeció su palabra, empezó a morir. Él se desvió de la dirección y empezó a hacer lo opuesto. Podemos decir que lo que hace que opere el espíritu de pecado y de la muerte es hacer lo opuesto a la palabra de Dios. O sea que una persona se puede poner en manos del diablo, aun siendo creyente, haciendo lo opuesto a la palabra del Señor. Entonces el temor, que es una fuerza espiritual, lo va a controlar. Por eso les decía que cuando usted desata tanta fe en la palabra del Señor y usted tiene fe en algo, por lo menos había otra parte. Yo tenía voy a decirlo así, aunque me critiquen, tenía por agüero. A mí no me gusta orar para que me vaya bien. Yo no creo en eso. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si yo quiero que me vaya bien, yo trato de ser más práctico. Trato de orar por otras cosas, pero lo que intento es que honrar a mi padre y a mi madre, inclusive con mis bienes. Pero cuando el temor se apodera, cuando sé que no los estoy honrando. El diablo tiene un poder operativo, es una fuerza espiritual. Y cuando usted tiene fe en la palabra del Señor, en esa área, entonces inmediatamente en todo lo que desatemos fe, eso es lo que nosotros vamos a activar, es lo que nosotros activamos. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora quiero leerles Romanos bajo esa perspectiva, de que ustedes puedan mirar cómo nosotros podemos operar. Y voy a leerles desde el versículo número 1 para que ustedes vean. Para mí estos versículos son impresionantes y determinantes
cómo el apóstol Pablo entendía estas dos leyes que estaban operando allí y cómo él estaba edificando la iglesia y los estaba ministrando para que ellos pudieran recibir a través del espíritu de vida, a través de la fe, y que el temor se disipara y ellos pudieran conquistar y alcanzar eso que estaban deseando, y que vieran que después de la resurrección de Jesús ellos podían operar a través otra vez del espíritu de vida, exactamente como Adán lo estaba experimentando. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, mirando desde la perspectiva de lo que he enseñado acerca del temor y cómo él estaba llevando a las personas a ser libres del temor. Ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación, o sea, ninguna ley del pecado y de la muerte, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la ley del pecado y de la muerte, sino conforme a la ley del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, o sea, no deja que opere otra ley. Me ha librado, no hay un poder operativo a través de estar en Cristo, a través del espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Jesús hizo que se volviera a activar la ley del espíritu de vida a través de su muerte. Ahí lo dice claramente, que no andamos conforme a la carne con un espíritu muerto, sino que ahora tenemos la vida del espíritu, ¿cierto? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, una nueva naturaleza. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el temor, en el pecado y la muerte. Pero los que son del espíritu, la ley del espíritu de vida, en las cosas del espíritu de vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley del espíritu de vida, ni tampoco pueden, es una ley opuesta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios a través del espíritu de muerte, de pecado, ¿cierto? Ellos están desconectados y hay una fuerza espiritual que los controla, los esclaviza. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora dice el apóstol Pablo, tienen una nueva naturaleza y les voy a decir que pueden operar con esa nueva naturaleza, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora, vive en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de vida, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel, aquí está hablando el espíritu de vida, de cómo está el poder operativo, funciona en Jesús y ahora funciona en nosotros a través del espíritu de vida que mora en nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, desconectados de la vida del espíritu. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido, escúcheme, el apóstol Pablo está disipando, rompiendo ese temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu de vida, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que lo único que hace falta es que nosotros tengamos un cuerpo inmortal. Pero el apóstol Pablo dice, no recibieron un espíritu de temor, ahora tienen espíritu de vida. Y esto mortal se va a convertir en inmortalidad, porque el mismo espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que usted debe ser consciente que el apóstol Pablo estaba quitándole el temor, diciéndole, señores, no tengan más temor a la muerte, ustedes son eternos. No le tengan más temor a la enfermedad, ustedes pueden vivir en salud divina. No le tengan más miedo a la ruina, a la miseria, a la pobreza. Ahora el cielo está en ustedes, está entre ustedes, y ustedes pueden vivir en la prosperidad de Dios. Pero mientras dejen que la ley del pecado y de la muerte, mientras dejen que el temor se apodere de su mente, no van a poder recibir esa herencia, porque ustedes son herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pueden hacer, Jesús dijo, mayores obras, mayores cosas harán los que creen en mi nombre. O sea que llegó el día de que usted camine sobre las aguas como Pedro. Usted no se va a enfermar de COVID-19. Usted no va a ver nunca jamás, eternamente, la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez en su casa. Usted jamás, nunca, eternamente verá la muerte. Este cuerpo va a ser glorificado por el Señor. Pero usted tiene que operar en la ley del espíritu de vida. No permita que el temor se apodere de su mente, o si no, la palabra del Señor y la fe no va a funcionar. No opere contrario a la palabra del Señor, porque si no, la ley del espíritu de vida no va a funcionar. Estamos entre dos reinos, hay dos fuerzas espirituales. La fuerza espiritual que produce la fe, que produce vida, o la fuerza espiritual del pecado y la muerte, que produce muerte. Entonces, es un buen momento para orar. Y que usted tome decisiones. Hay que decidir. Hagan un examen de conciencia. ¿Cómo quieren vivir? ¿Quiénes son? ¿A quiénes les pertenecen? Hoy es un buen día para que nosotros hagamos ese examen de conciencia y digamos, ¿bajo qué ley quiero operar? ¿Bajo qué ley quiero que mis hijos operen? ¿Bajo qué ley quiero que mi familia opere? Entonces yo quiero orar por usted y pedirle al Señor que fortalezca su hombre interior para que pueda crecer en fe. Que tome la decisión de operar, que tome versículos bíblicos y empiece a disipar esos temores. Que usted empiece a ser consciente de que hay un espíritu de vida dentro de usted que lo va a catapultar a lo mejor, que lo va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Que ponga la palabra de Dios en acción para que desaparezca el temor en el nombre de Jesús, ¿vale? Padre, muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, lo adoramos, lo glorificamos. Señor, te doy todo honor y toda gloria, todo temor, toda duda, toda incredulidad, todo lo opuesto que estemos haciendo con tu palabra, te pedimos perdón. Hoy vamos, Señor, en dirección a tu palabra, a lo original. Volvemos al original, Señor. Y lo original es que el espíritu de vida produce vida. Yo declaro vida a los muertos, yo declaro vista a los ciegos, yo declaro prosperidad a los pobres, yo declaro apertura de la cárcel. En el nombre de Jesús, declaro milagros en esta hora, declaro señales, prodigios, maravillas, declaro lo sobrenatural de Dios, declaro la vida de Dios sanando de toda enfermedad, de todo dolor, de toda dolencia, toda ruina, toda miseria, toda pobreza, toda escasez, desaparece. Ahora, en el nombre de Jesús. Por sus llagas hemos sido curados de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Se va todo temor, se va la duda, se va la incredulidad. En el nombre de Jesús. Vida, vida. No habéis recibido un espíritu de temor, sino el espíritu de vida.
No estás más bajo esclavitud. No te esclavices. No puedes ser esclavo del temor. No puedes ser esclavo del temor. Se va todo temor. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la ruina, el temor a la escasez, el temor al fracaso. Se va en el nombre de Jesús. Desaparece. Fuera en el nombre de Jesús. El espíritu de vida. El espíritu de vida, dando vida. Jesus Sama Vaya Kanda. Yeshua Jesus Sabalaba. Honda Loja Terra Viva Kai. Poder. Vida. Poder. No hemos recibido un espíritu de temor. Hemos recibido un espíritu de vida. Poder de Dios. Poder de Dios. Ahí está, ahí está. Gracias Dios. Recibe todo honor y toda gloria. Recibe toda alabanza. Recibe toda adoración y las gracias, Señor. La fe se hereda. Imparto fe. Imparto fe. Todo temor, toda duda por el mañana, temor por el mañana, por el futuro, desaparece en el nombre de Jesús. Espíritu de vida, apodérate, Señor. Se va todo temor, toda angustia, toda depresión desaparece. Toda obra que la carne esté desarrollando por esta cuarentena, la declaro inoperante ahora. Todas esas fuerzas espirituales que operan para detener y para producir obras en la carne, lo declaro inoperante, sin poder, sin autoridad. Declaro fe, fe por el Espíritu Santo. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de vida, de adopción. Eres heredero y coheredero. Declara tu milagro, confiesa tu milagro, cree en Dios. Gracias, Padre. Recibe todo honor y toda gloria, toda alabanza, toda adoración, Señor, y las gracias por la vida que hay en nosotros. Todo lo que estaba muerto ahora cobra vida. Dios, a través de la fe, creemos que puede revertir el diagnóstico, puede revertir nuestra situación económica, puedes revertir cualquiera sea el fracaso que el diablo estaba trayendo a través del temor, tratándonos de controlar, Señor. Declaro vida, Señor. Declaro que el espíritu de vida trae sanidad. Declaro que el espíritu de vida trae prosperidad. Declaro que el espíritu de vida sana a las personas ahora. Declaro que el espíritu de vida restaura los hogares y los matrimonios. Declaro que el espíritu de vida trae milagros ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la cena. Vamos a compartir la cena. Todos, ¿vale? Y vamos a orar al Señor. Si quieres lo alejas, yo solamente quiero que me oigan, quiero que todos compartamos acá la cena, ¿vale? Gloria a Dios. Dos fuerzas espirituales, hay dos leyes operando ahora mismo, dice la palabra del Señor. La ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Tome decisiones, haga un examen de conciencia. No haga lo opuesto a la palabra del Señor porque eso le va a traer muerte. Haga las cosas en dirección a la palabra del Señor y eso va a traer vida en cualquiera sea el área de su vida. ¿Vale? Me salió un verso. Si sigo diciendo, me sigue saliendo. Si vuelvo a decir, me vuelve a salir. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Padre. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, se lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Jesús. Amén. Ahora Mini, la perrita de Manuel, se volvió cristiana, viene al culto. Yo me la eché con un gato, con 4 gatos y un perro. Bendito sea mi Dios. Solo vida. Asimismo el Señor tomó también la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así pues, todas las veces que comieren de este pan y bebieren de esta copa, mi muerte. ¿Se cayó la señal? ¿Se cayó el envío? Así el Señor también tomó la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada.
Así pues, todas las veces que comieren de este pan y bebieren de esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anunciáis hasta que yo venga. Por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bendiga a alguien, se quede sin bendecir. Quiero que la alabanza termine adorando al Señor. Los bendecimos a todos. Le damos gracias al Señor. Acuérdese, todo lo que usted haga contrario a la palabra del Señor es fe a la inversa, se convierte en temor y desarrolla una fuerza espiritual que lo controla. Los resultados van a ser diferentes, pero todo lo que usted haga en la dirección a la palabra es una fuerza espiritual que se llama fe del Espíritu de vida, que producirá resultados en su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos.